33. Dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Dios eterno, santo y todopoderoso, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, venimos en este momento, Señor, delante de ti, solicitando, Señor, de tu guianza, de tu dirección, de tu ayuda, Señor, para traer esta enseñanza de tu palabra, este mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que sea bajo tu dirección y bajo tu guianza esta palabra que se ha de presentar en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Señor, para honra y gloria, que es para ti, Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermano. Aleluya, gloria al Señor, ayúdanos, Señor. Dice esta escritura, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pudiera generarse en cada uno de nosotros la pregunta, ¿qué tiene Dios para mí en esta noche a través de esta enseñanza? ¿O cuál es el propósito o cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Dios quiere traer a mi vida, a mi corazón, a mi espíritu en esta noche? Antes de continuar, quiero decir que la gran mayoría de todos los problemas y también la gran mayoría de la solución a todos los problemas está en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Dice la Biblia de un orden, porque también dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Y en esta escritura tenemos primero la palabra espíritu, y en el orden de Dios, en lo que se refiere a las partes que componen al ser humano, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ahí encontramos en ese orden la misma palabra con que empieza este versículo. Allá se refiere, primero habla de la santidad, y en el orden de Dios, primero dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es lo que completa la composición del ser humano? Y ahí lo dice, y todo vuestro ser. Y ahí encontramos la palabra también, espíritu. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Pero aquí lo que nos ocupa es
entender que lo primero es el aspecto espiritual en la vida del ser humano. Por eso es que Dios en su palabra, aquí en estas dos partes, en estos dos versículos de San Juan 6:63 y del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 23, está primero la palabra espíritu. Aquí dice San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Mira, ya en el orden de Dios dice primero la palabra espíritu. ¿Por qué? Porque esta es una gran realidad. Porque el ser humano sin espíritu no tiene la vida de Dios. Porque sin espíritu de vida de Cristo Jesús, el ser humano espiritualmente está muerto. Dice la Biblia acerca de lo que es la palabra de vida. Y en este versículo 63 del capítulo 6, ahí tenemos un encabezado que dice palabras de vida eterna. Pero no solamente vamos a procurar entender que son las palabras de vida eterna para la eternidad, sino que también entender que estas palabras que van para la eternidad, para que nosotros alcancemos la vida eterna en lo futuro, pero también estas palabras son para el tiempo presente. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él es la resurrección y la vida. Y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por creer en el Señor Jesucristo. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Al creer en el Señor Jesucristo, se ha generado una resurrección espiritual. Porque dice la Biblia, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. ¿Por qué se recibe la vida de Dios cuando se cree en el Señor Jesucristo? Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es la vida. También dice que Él es el camino y la verdad, pero aquí nos ocupa la palabra de vida. Que el Señor Jesucristo es la vida. Entonces aquí tenemos nosotros algo que resalta en esta noche. Palabras de vida. Por esto el mensaje en esta ocasión se llama Vivo por la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra del Señor Jesucristo, que ha sido recibida en nuestros corazones, recibimos vida espiritual. Decía el pastor que me bautizó, no digan a ver, digan amén. Eso decía él, ¿no? Pero si están de acuerdo, está bien, y si no, pues también. Pero así es la Escritura. Que nosotros hemos recibido la vida de Cristo espiritualmente hablando cuando creímos en su palabra. Pero el mensaje que nos ocupa en esta ocasión, que tiene por título Vivo por la palabra, es algo que tenemos que entender
¿A dónde nos quiere llevar Dios a través de este mensaje, a través de esta enseñanza? Vivo por la palabra. Porque aparte, cuando dice el Señor Jesucristo en este versículo, San Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida. Pues dice también: la carne para nada aprovecha. Y ya para terminar el versículo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay palabras de vida, pero también hay palabras que no son palabras de vida. Son palabras de la carne. O sea que cuando no hay palabra de vida, el hombre genera sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias conjeturas, su propia manera de ver la vida. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero lo que se refiere a las palabras de vida, que en esta ocasión nos toca el tema de esta noche, que tiene que ver con el tema vivo por la palabra. No solamente es de que hemos recibido la vida en Cristo y eso es vivir la vida como venga. No, no es así. Tenemos que vivir la vida por esta palabra. ¿Por qué? Porque esta es palabra de vida, no nuestra propia palabra. Porque cuando se habla la palabra que no es palabra de vida, hay un riesgo que se caiga en palabras que son palabras, como dice la Biblia, la carne para nada aprovecha. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia que el ladrón solo viene para hurtar, para matar y para destruir. Por más buena persona que sea alguien, por más buena conducta que tenga, por más buen ciudadano que sea, si vive con sus propias ideas, con sus propias filosofías, con su propia manera de ver las cosas, no puede llegar a la vida eterna. Porque el hombre no puede, o el ser humano, hombre o mujer, joven, anciano o quien sea, no puede llegar a una justificación delante de Dios por sus propias obras, por su propio comportamiento, por su propia manera de ser. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos nosotros que la palabra de vida se tiene que generar siempre en nuestra boca. ¿Por qué? Dice la Biblia, nos vamos al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 18, versículo 20, que dice la Sagrada Escritura: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de sus labios. ¿Qué significa esto? Tenemos nosotros, ya lo dije al principio, que en esta vida la raíz
problemas. Y la solución al mismo tiempo está en el aspecto espiritual, o si se puede decir en el mundo espiritual. Y para esto tenemos que combatir lo espiritual con lo espiritual. En cierta ocasión, cuando estaba recién convertido en Cristo Jesús, le dije a un familiar, económicamente más o menos, de mis necesidades que yo tenía. Y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿ya se las pediste al Señor, las cosas que necesitas? Me dijo una gran verdad. Porque la Biblia dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, aquí tenemos nosotros el instructivo, tenemos el manual en esta vida para la solución de nuestras necesidades. Amén. Sean las que sean, del tipo que sean esas necesidades. Aquí las tenemos. Es cuestión de conocer el instructivo y poner esa palabra en práctica por obra. Porque dice la Biblia, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de la vid, serás como mi boca. Romanos capítulo 4, versículo 17. Hay una expresión, no es todo el versículo, que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y las cosas que nosotros necesitamos, podemos ir. Por eso es que hay una alabanza que vamos a tenerla para el término, que dice que el lugar más alto que hay es cuando nosotros estamos a los pies de Cristo. Dice en el Salmo 41, dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál necesidad tenemos nosotros que el Señor Jesucristo no nos las vaya a suplir? Dice Mateo capítulo 6, 33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Amén. Esta escritura que dice, que ya la mencioné, lo vuelvo a retomar otra vez. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de sus labios. Si el Señor Jesucristo dice en su palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, también las palabras que se hablan en la carne no son palabras de vida, porque se habla en la carne y se provoca o se produce odio, amargura, rencor, resentimiento. Eso por un lado. Pero también quiero decir que
el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, sea quien sea, no puede estar sin tener nada en su corazón. Siempre hay algo que hay. Siempre es una casa. Su corazón siempre es una casa que está habitada. En San Mateo capítulo 12 del 43 al 47 habla de cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda buscando reposo y no lo halla. Esto significa que cuando se creyó en Jesucristo y se sale el espíritu inmundo o los espíritus inmundos y andan a ver si se acomodan en algún lugar y no encuentran reposo porque estaban muy a gusto ahí, en esa casa, en ese corazón, en ese cuerpo, haciendo y deshaciendo y manipulando a esa persona, provocándole cuantos daños, pero creyó en Jesucristo y el espíritu inmundo se fue. Pero anda, dice la Biblia, buscando reposo y no lo haya. Y anda, dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda en derredor vuestro buscando a quien devorar. O sea, amén, anda por ahí. Si hay espacio, si hay una puerta abierta, es un portito, se mete, ¿verdad? Pues una pequeña ofensita por ahí se mete. Y lamentable y tristemente, hay muchos hermanos que guardan el rencor. Y ahí lo tienen almacenado. Cuando menos conozco de uno que es lamentable y no se dan cuenta. No se dan cuenta que ahí se acomodó el espíritu de rechazo, se acomodó el espíritu de rencor, de resentimiento y cuantos otros más. Porque cuando uno se mete, no se mete solo. Amén. Se mete en compañía, en amistad de otros semejantes a ellos. Entonces esto significa que el cuerpo del ser humano, del hombre y de la mujer, si no está lleno de la presencia de Dios, hay otra presencia. Amén. Rencor, resentimiento, amargura, depresión y... Pues la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, hechicerías y cuánta cosa. Y se acerca a las cuales os amonesto que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, pero aquí lo que me refiero es el punto que nos toca tratar en esta noche, que es palabras de vida. Tenemos nosotros aquí la palabra de vida. La Biblia dice que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Porque si la palabra de Cristo es espíritu y es vida, hay dos partes que no se puede evitar. Se conjugan estas dos partes. Primero, la relación con Dios. Por eso está la palabra espíritu. Por eso dice la Biblia, el espíritu es el que da vida. Y en el orden de Dios, termina en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice espíritu. ¿Qué significa esto? Que en nuestra relación con el Señor Jesucristo, que es algo muy sencillo de explicar lo que es la oración, a través de la oración nuestro espíritu está en conexión con el Espíritu de Dios. Por eso es bien importante, y esto no se puede decir que es una carga o que es algo muy difícil de hacer, porque si nosotros queremos tener una vida victoriosa, una vida de gozo, de alegría, de regocijo, de fortaleza, eso no lo vamos a obtener nosotros si estamos desconectados, si estamos descomunicados o desconectados, o no estamos contactados, como dice la Biblia, que el Padre de las luces es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto.
nosotros traemos alegría. Aquí mismo, si me estoy parando al frente de todos ustedes, yo no traigo palabra mía, traigo palabra que Dios me ha dado, que me está dando, que viene inspiración de parte de Dios, porque como ya lo dije en un testimonio, normalmente, naturalmente yo soy tartamudo, pero lo tartamudo se me quita cuando viene la palabra de inspiración, cuando viene que estuve tiempo pasando con Dios y no se me acaba ese tiempo, porque esa es la alegría. Estar en gozo, en alegría, en regocijo, en fortaleza de parte de Dios, es el resultado que nosotros recibimos de parte de Dios, lo que Él nos ha dado a través del contacto que nosotros tenemos con Él. Y entre más tiempo pasemos con Él, más alegres estamos, más contentos estamos, más en victoria estamos, más regocijados estamos. Amén. Decía un hermano, hasta parece que me dan cuerda. Bueno, eso es cuerda espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es una prueba, una muestra, una manifestación de que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios existe y la palabra de Dios es espíritu. Y entre más tiempo pasamos con Dios, más alegres estamos, más contentos estamos. Aunque ya un poco arrugadito aquí el hermano, pero se siente joven. Se siente jovenzuelo. Ay, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene esa juventud? Dice la Biblia que mientras que nuestro exterior se desgasta, dice popularmente que el cuero no, dice que el corazón no envejece, que el cuero es el que se arruga, mientras que nuestro exterior se desgasta, por dentro nos estamos renovando día con día. Y esta renovación viene a reflejarse en nuestro exterior. Porque esto viene de la palabra de vida. Primero, que nosotros tenemos contacto con Dios, y entre más tiempo pasamos con Dios, más recibimos de Dios, y nosotros nos llenamos de esta palabra, y esta palabra es la que nosotros hablamos, y esta palabra nos sana, nos da alegría, nos da fortaleza, nos sustenta y nos da fuerza para seguir adelante. Y estamos en victoria y en triunfo. Y no puedo decir que esta carga es pesada, porque la Biblia dice que la carga del Señor Jesucristo es ligera. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aleluya, gloria al Señor, amén. Hasta me gustaría predicar 3 horas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí tenemos nosotros que esta palabra de vida nos llena. Miren, por eso es que el Señor en su sabiduría le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, para que ellos guarden la palabra. En un tiempo, esto es un testimonio, en un tiempo, hermano, traía los mensajes, escribía hasta los aleluyas y hasta los gloria a Dios. Pero todos esos aleluyas y gloria a Dios vienen inspirados del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Nombre, amén, aleluya. Así que en esta ocasión usted se goza por esta palabra, que es palabra de vida. Amén. Aleluya. Y qué alegría se siente cuando sientes el gozo del Señor. Amén. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces nosotros recibimos esta palabra. Pero lo importante, mire, que es memorizar la palabra de Dios. Y es bueno leerla, pero es más bueno memorizarla. Y cuando nosotros la memorizamos y nosotros reflexionamos en esta palabra, y Dios nos da la manera de cómo ministrar esta palabra o cómo utilizar esta palabra. Le dice Jehová al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te guardo hoy, las guardarás en tu corazón. Las enseñarás, las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas de camino. ¿Y por qué? Porque esa es palabra de vida, palabra de salud, palabra de victoria, palabra de triunfo, palabra de fortaleza, palabra que nos sustenta. Amén, amén. Amén.
Y esta palabra, quiere decirle que entre más nos llenamos de esta palabra, no hay espacio para el odio, ni para el rencor, ni para el resentimiento, ni para la amargura. Y por eso dice la Biblia que un corazón alegre hermosea el rostro. Amén, amén. Por eso es que nosotros tenemos que realmente tener en cuenta que el mensaje que se llama vivo por la palabra, porque por la palabra es que nosotros vivimos y no por nuestra palabra, porque muchas veces se cree más a la ciencia médica, se cree más a los doctores, se cree más a otras cosas que a la palabra. Esta palabra nos produce vida. Amén. Antes que tuviera los 50 años, tengo arriba de 60, de pura juventud. Miren qué alegría, qué buen humor. Amén. Me daba preocupación antes que tuviera los 50 años. Una publicidad en la televisión que decía